Muy buenas noches a todos quienes nos siguen en esta transmisión de Archivo Pentecostal. Hoy día tenemos una interesante conversación sobre los desafíos del pentecostalismo y estamos muy bien acompañados junto a nuestro hermano Pablo Villota, director de Archivo Pentecostal, y nuestro invitado, nuestro pastor Manuel Díaz Bascur, que es doctor en teología, pastor de la Iglesia Unida de Santiago Centro, presidente de la Liga Bíblica y docente por casi 40 años en el Instituto Bíblico Nacional de Chile, y también un connotado expositor internacional. Damos la bienvenida a nuestro pastor. ¿Algunas palabras, mi pastor Manuel? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Bendiga el Señor también a todos los que van a estar mirando. Sé que ha generado bastante expectativa el programa, por lo menos con muchos conocidos y contactos míos quedaron de estar mirando este programa y espero que contribuya un poquito a el conocimiento que todos tenemos que tener del pentecostalismo en Chile. Así que un gran saludo para todos mis hermanos en Cristo, los pastores que también pueden estar mirando, y de manera muy especial me dijeron algunos saludos a los de Chillán, los de San Nicolás, porque estuvimos con hartos pastores este fin de semana y estaban bastante al tanto de este encuentro. Así que un saludo para todos desde norte a sur de nuestro país, a todos los hermanos pentecostales que puedan estar mirando este programa. Nuestro hermano Pablo, muchas gracias, mi pastor. Nuestro hermano Pablo también está ahí con nosotros. Sí, gracias, querido Joel. Bueno, es un agrado, es una honra también participar como Archivo Pentecostal junto a nuestro estimado y querido pastor Manuel Díaz Bascur. Él es una persona muy cercana a nosotros en lo personal. Él ha sido mi profesor. Hemos compartido también algunos espacios importantes en la historia del IBN. Destacar que él es alumno de nuestro recordado pastor Pablo Hoff. Inició su ministerio pastoral. Tiene una bendición, mi pastor, que no me quiero apartar del tema central, pero él tiene una bendición de haber tenido su nombre producto de quien fuera también primer obispo pentecostal en Chile, nuestro obispo Manuel Umaña, cercano a nuestro obispo Carlos San Martín, y sigue él trabajando en la supervisión en iglesia bajo la administración de nuestro obispo Juan Ormeño. Entonces, junto a eso, a la preparación, es uno de los pentecostales que ha podido prepararse, ha estudiado, es doctor en teología, así que sin duda es una honra, es un tema muy apasionante, muy necesario de conversar en estos tiempos. Todos somos de ramas pentecostales y sin duda honramos en este criollismo pentecostal en el cual estamos, y con lo que podamos ir entregando, con las preguntas que vamos a ir desarrollando, ir ayudando al crecimiento y fortalecimiento del pueblo de Dios, en particular las iglesias pentecostales en Chile. Así que yo a nuestros amigos les he dejado invitados también de hace bastante tiempo, y sabemos que va a salir algo muy edificante. Así es. Y bueno, antes de ahondar en la conversación que vamos a tener esta noche con nuestro pastor, saludamos a quienes ya se han integrado de manera bastante masiva ya a nuestra transmisión. Vamos a ir a una alabanza, ¿ya? Somos pentecostales. Así que vamos a ir a una alabanza y un clásico de todos los tiempos. Así que ahí vamos. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje al morir en una cruz.
merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alaba, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Ahí estábamos con la alabanza, merecedor de alabanzas. Bien, para quienes se han integrado a nuestra transmisión de esta noche, nos encontramos con nuestro pastor Manuel Díaz Bascul, y hoy vamos a tener una conversación sobre los desafíos del pentecostalismo. Y para guiar la conversación hemos dispuesto de algunas preguntas que nuestro pastor las tiene con anticipación desde hace unos días. Nunca lo vamos a pillar de sorpresa, no es nuestra intención, sino que generar diálogo, conversación. También invitamos a todas las personas que nos siguen hoy día, que puedan ir realizando sus comentarios para que al final los podamos compartir, sus saludos también, y podamos tener ahí un diálogo fructífero entre quienes estamos acá en la transmisión y también quienes nos siguen a través del fanpage de Archivo Pentecostal. Pablito. Gracias, querido Joel. Bueno, importante este tema, que al hablar del pentecostalismo estamos haciendo mención a un segmento, a una parte de la población evangélica que es la mayoritaria en el país. No deja de ser menor que del supuesto 20% de evangélicos o protestantes en el país, una muy buena parte sean integrantes de esta iglesia pentecostal criolla que nace allá por los inicios del siglo XX, pero estamos en otros tiempos, estamos en una iglesia muy distinta a los inicios de Willie Hoover o de un pastor Umaña, incluso ya la mitad del siglo pasado. Es una iglesia que es parte de un mundo que está constantemente en transformación. Por eso los desafíos en el pentecostalismo siempre son importantes de ir analizándolos, de ir descubriendo, si bien se ha hecho un tremendo aporte a la sociedad, tantos casos de gente regenerada por el poder del Espíritu de Dios, pero no es el mismo evangelio, no es la misma iglesia a la que un día abrazaron nuestros abuelos, nuestros padres, incluso la iglesia que están viviendo nuestros hijos, nuestros nietos, son distintas. Es una iglesia
distinta, lo que no cambia es la palabra de Dios. Pero ya vamos a ir entrando en materia porque es importante aprovechar estos minutos al máximo con nuestro querido pastor y profesor Manuel Díaz Bascur. Por eso, entendiendo la experiencia, la preparación académica que tiene nuestro pastor, queremos hacer la primera pregunta en relación a cuál es el estado actual en el aspecto teológico, social, administrativo y espiritual que tiene el pentecostalismo. Bien, muchas gracias, hermano Paulo, por esa pregunta y a los dos por la presentación de mi persona. Lo único que faltó decir que llevo 45 años casado con mi esposa Sandra Valencia, que no lo puse, sí, cuando me hicieron las consultas un poquito de los datos internos. Pero para que también sepan que esa es una característica importante de los pentecostales, que somos fieles en nuestro matrimonio y vivimos cumpliendo las escrituras. Bueno, en realidad esta pregunta es bien amplia, bien contundente, porque justamente tiene que ver con el estado actual en distintas áreas. Y ahí, en cuanto a lo que se preguntaba en el aspecto teológico, por ejemplo, hemos ido de menos a más. El ascenso social que ha tenido el pentecostalismo en estos 115 años de historia que se cumplen ahora en septiembre de este año, podemos darnos cuenta nosotros que muchos de los pastores que iniciaron el pentecostalismo no sabían leer ni escribir, pero vivían la fe a concho y ellos nos transmitieron esta hermosa fe gloriosa en el pentecostalismo del cual nosotros hemos aprendido y hoy día somos herederos. Pero indudablemente que la carencia que había originalmente en la preparación teológica se fue supliendo, por ejemplo, con la llegada del Instituto Bíblico Pentecostal originalmente, que dirigía justamente Pablo Hoff, ese teólogo que ha escrito muchos libros de comentarios bíblicos y que por un llamado del Señor de venir a ayudar a los pentecostales en Chile. Los pentecostales en Chile no estudiaban la palabra de Dios. Y eso fue en 1978, entonces ya han pasado más de 40 años y a la fecha diríamos que ha rendido resultados, porque en todas las principales denominaciones pentecostales o existe un propio seminario interno o lisa y llanamente han ido a este tipo de seminarios a prepararse las generaciones, y es ahí donde tenemos algunos obispos, por ejemplo, del pentecostalismo actual, que han pasado por las aulas y por lo tanto son mucho mejor preparados teológicamente hablando con respecto a la doctrina bíblica. En el aspecto social, está de más decirlo, el ascenso social así lo demuestra. Hoy día tenemos generaciones. Ayer yo estaba de visita en una iglesia en Cerro Navia y a pesar que es una comuna muy populosa, y el pastor me decía, supiera cuántos profesionales hay aquí. Y todos los profesionales sentados en el coro, cumpliendo distintas actividades dentro del culto. Entonces nos damos cuenta que eso se repite en todas las iglesias y en todo el país. Por lo tanto, desde el punto de vista social, también hay una mejor presencia con lo que se hace en las iglesias evangélicas, en una interrelación con la sociedad en la que estamos insertos. Por ejemplo, cuando vino, bueno, en nuestro país está siempre acompañado de grandes desastres naturales y los primeros que reaccionan son las iglesias evangélicas, y es ahí donde se usa la infraestructura de aquellos hermanos que tienen hoy día profesiones acorde a la necesidad y se puede llevar la ayuda necesaria y suficiente para satisfacer necesidades. Un ejemplo más claro fueron los incendios que hubieron en Viña del Mar y los alrededores ahora en febrero, y los primeros que llegaron con ayuda fueron las iglesias evangélicas. Entonces se reacciona mucho antes que el gobierno. Ahora, en lo administrativo, indudablemente que nosotros teníamos que aprender mucho de las iglesias extranjeras o las iglesias históricas, que tienen una mejor administración interna, pero con el paso del tiempo, más con las leyes, entonces yo mismo en nuestra propia organización le decimos y le enseñamos a los pastores a llevar libros de contabilidad, llevar los registros tanto de los ingresos como los egresos y realmente poder administrar de buena manera los recursos de la iglesia y recordar que si bien las iglesias crecieron en carentes lugares desde el punto de vista económico, en los barrios marginales de nuestra ciudad, hoy día cuando uno recorre todas esas mismas poblaciones, lo más lindo, lo más hermoso son los templos evangélicos, ¿ya? Lo que demuestra un poco el buen nivel administrativo, hablando de la parte económica.
lo administrativo también tiene que ver con el manejo interno que cada iglesia pueda tener, y todas las iglesias tienen estructuras organizadas por las personalidades jurídicas, donde hay directorios, donde hay tesoreros, donde hay secretarios, se llevan libros de acta, y etcétera. Entonces también vemos ahí un tremendo, diríamos, aporte internamente para quedar registrada la historia de cada una de las denominaciones. Y finalmente, en el ámbito espiritual, la iglesia pentecostal sigue vigente. Es cosa de mirar las conferencias que hacemos o las reuniones de sectores, le llaman algunos, otros de zona, y vamos a ver cómo la presencia del Señor sigue estando muy fuerte en nuestros cultos, y de verdad que siempre va a haber mucho más por hacer, pero no podemos, en este caso puntual, decir que no está el Espíritu de Dios con nosotros. Lo que pasa es que algunos escriben algo así como que se va domesticando al Espíritu Santo y a veces encuadrándolo a ciertos criterios, y por eso en algunos ambientes hay menos fervor espiritual, en otros se mantiene como eran los de antaño. Yo recuerdo cuando era niño, en las iglesias pentecostales había que sacar las bancas porque había una manifestación del Espíritu tremenda al interior del culto. Hoy día no se ve tanto eso acá en Santiago, pero en regiones, créanme que todavía eso es muy fuerte. Y bueno, ahí está un poco la presencia de la espiritualidad, lo que hace que la gente sienta esa necesidad de conectarse con el Espíritu de Dios y recibir la palabra de Dios en su corazón, y entender que en cada culto está la posibilidad de irse con bendición de regreso a sus hogares. Entonces, diríamos que es bien completa la pregunta, bien amplia, y que podríamos seguir tal vez en las otras preguntas o en alguna de las ampliaciones que ustedes puedan hacer de las preguntas en cuanto a lo que yo digo, para poder seguir conversando acerca de este tema. Pero ahí tengo más o menos una evaluación así general. Ese es como un estado, un diagnóstico del momento actual, ¿no? Algo que nos lleva a eso. Y dentro de toda esa sinergia que involucra a las iglesias pentecostales, somos muy diversos, ¿no? Es cosa a veces de ver los nombres de las iglesias, ¿no? Pentecostales, metodistas pentecostales, apostólicos pentecostales. ¿Y cómo cree usted, mi pastor, que esta diversidad pentecostal ha influido en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias? Bueno, todos sabemos que el gran problema que hay acá en Chile y que afecta mayormente al mundo pentecostal, pero también entrecruza otras realidades, es el divisionismo, ¿ya? El divisionismo que ha hecho que, por ejemplo, en conversaciones que hemos tenido con Humberto Lagos, que ha sido director de la ONAR y que tiene información de primera fuente, donde hay casi 5.000 iglesias evangélicas inscritas en el Ministerio de Justicia, y de esas la mayoría son pentecostales. Entonces no puede ser que por diferencias, fíjense que en Chile es uno de los pocos países donde la gente no se divide por doctrina, sino que se divide por otras cosas que son periféricas. Entonces, claro, por otro lado, entendiendo que esto ha sido un conflicto, las cúpulas evangélicas, ya los líderes actuales, los obispos, han conformado mayormente las grandes iglesias pentecostales, la UNIPECH, que es la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile, y están procurando ya desde algunos años a la fecha, con algunas actividades que se van haciendo cada cierto tiempo, justamente remediar eso para buscar la unidad, esa unidad que tanta falta hace, primero para cumplir con la demanda bíblica del mismo Jesús, que dijo: nosotros debemos ser uno, así como mi Padre y yo somos uno, porque de esa manera el mundo va a creer. Entonces debemos dar paso hacia la unidad, y se están dando, se hacen algunos encuentros, mayormente relacionados con una fecha tan emblemática que es en septiembre, la fecha en que el pentecostalismo siempre va celebrando un aniversario más de pentecostalismo en Chile. Entonces, en ese aspecto, la diversidad pentecostal, el grueso de los pentecostales mantiene la línea metodista pentecostal, el grueso.
Hay algunos, como se mencionaban acá, que van teniendo algunas variantes, y ahí está, pues si el mundo este es dinámico, y las variantes van por dos lados, digo yo. Por uno, los neopentecostales, que generalmente van incluyendo muchas doctrinas que vienen desde afuera. Muchas de esas son modas que llegan y después se van, como por ejemplo pasó con las caídas, y que después desaparecieron, pero en su momento fueron muy fuertes acá en Chile. Pero por otro lado también está la tendencia de poder renovar el pentecostalismo en el sentido de adaptarlo a los nuevos tiempos, y eso es positivo, porque todos nosotros tenemos que preocuparnos también de cómo proyectamos el pentecostalismo, entendiendo que el mundo va cambiando cada mes, cada año, y con mucho más fuerza que la que nosotros podamos pensar siquiera. Entonces el mundo cambia todos los días, y a veces nosotros nos quedamos pegados en cierto año de la historia y queremos que todo siga como era en ese año. Y ya no se viste la gente igual como se vestía hace 100 y tantos años atrás. Y miren las fotos hasta 50 años atrás, hasta la playa iba la gente con terno y corbata, ¿ya? Pero hoy día se ha ido cambiando eso en la estructura, y ya casi nadie usa esto, y ya nos cuesta encontrar un terno, por ejemplo, los que somos pastores, para comprar, porque ya no hay. Entonces hay que volver a los sastres antiguos, y de esa manera son pequeños detallitos como un ejemplo de lo que significa adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces las iglesias más modernas en ese aspecto siguen siendo pentecostales y van procurando un poquito ir adaptándose a estos nuevos tiempos, y tenemos que ir haciendo un poco el análisis de en qué otro aspecto podemos ir cambiando, como por ejemplo se ha hecho en la música pentecostal, que cada vez es más profesional, ¿ya? Los músicos que están dirigiendo los coros estudian música, ejecutan instrumentos que eran mucho más allá de los que habían originalmente en el pentecostalismo, donde todo era muy rústico, y yo me crié en un coro donde el primer instrumento que nos pasaban a los niños o era un pandero hecho con un palo y tapitas de botella, o otros con dos palos tocándose, ¿ya? O el triángulo famoso. Hoy día eso ya casi no está en los coros, pero está todo mucho más profesionalizado. Y claro, es el cambio de los tiempos, y justamente son cosas que embellecen los cultos, porque ver un culto dirigido y con gente especializada en la música se ve todo mucho más armonioso y hermoso. Hay muchas veces algunas personas o gente, ¿no? Prefiere conservar la forma y a través de los tiempos, y quizás la forma tiene que ir cambiando, pero el fondo al final sigue siendo el mismo, ¿no? Claro, y ahí está el pensamiento que Pablo comparte con la iglesia cuando dice cuando se reúnen. Hay doctrina, hay salmo, ¿ya? Entonces, hay cosas que deben estar siempre presentes. Por ejemplo, la doctrina sería la palabra de Dios, los salmos serían las alabanzas, pero también depende del lugar donde estemos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si uno va para el sur de Chile, hay hartas rancheras. Y hasta los himnos tradicionales a veces los tocan con melodía de ranchera. Y los hermanos les gusta esa forma, y si lo aman ahí, ¿qué tiene de malo eso? ¿Ya? Entonces se aprovecha y se alaba al Señor, pero si vamos para otro lado, vamos a la parte andina, a la cordillera, para el norte, tenemos música andina también pentecostal, y hay algunos conjuntos que se han hecho producto de eso. Entonces, en una amalgama de alabanza, ahora la himnología pentecostal viene de esta especie de baladas que habían en la época en que se construyeron muchos de estos himnos en cuanto a sus compositores, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Entonces, esa música o esa forma de melodía se toca hoy día en muchos de los himnos pentecostales, pero hay otras iglesias que le dan un énfasis más marcial, pues, así como marcha y todo bien rápido, otros un poquito más lento. Entonces hay variaciones dependiendo de la iglesia a la que uno vaya o de los sectores donde uno va, pero lo concreto es que ayuda mucho también a que haya una amistad en esa diversidad pentecostal, por ejemplo, en estos intercambios, en las confraternidades o en los consejos de pastores, en las unidades de pastores, que son las distintas instancias que hay a lo largo y ancho de nuestro país, en cada una de las comunas que existen en este país. Entonces, algunas están dominadas por pastores de otras organizaciones que no son del mundo pentecostal, pero como el mundo pentecostal es el grueso,
de los evangélicos en Chile, como muy bien lo decía el hermano Pablo Villota, se estima que un 80 a un 85% de los evangélicos son pentecostales. Entonces, esa cifra también se transfiere a las unidades pastorales. Entonces, cuando se hacen cultos, por ejemplo, de acción de gracia, ahí generalmente también se percibe un poquito esta diversidad pentecostal y donde se va cambiando, por ejemplo, que ya no siempre es necesario orar de rodillas como lo hacen siempre los pentecostales, sino que también se puede hacer una oración de pie. Y entonces ahí nos vamos adaptando a los nuevos tiempos y intercambiando también las pequeñas diferencias que se van desarrollando, pero que, tal como lo decía usted, hermano, en el sentido no es el fondo lo que se cambia, sino que la forma, ¿no? Porque el fondo siempre va a ser el mismo. Absolutamente compartimos ese pensar, porque las formas van cambiando. Si al fondo somos cristocéntricos, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, tenemos claro nuestra devoción a Dios, pero siempre hay elementos que van cambiando y afortunadamente si hay algo que se ha ido superando en el tiempo es justamente la preparación en el aspecto teológico. Antiguamente, todo lo relacionado a estudiar la palabra del Señor estaba reservado prácticamente para nuestros pastores. En los inicios del pentecostalismo, los que adhirieron justamente a la visión del pastor Joel fueron pastores seminaristas de la Iglesia Metodista Episcopal, y luego, por lo que usted mismo también explicaba, quizás esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva pentecostal criolla, eran personas sin una mayor preparación profesional ni académica, y ha costado mucho en el tiempo esta capacitación teológica bíblica, pero gracias a Dios yo creo que en las últimas décadas, casos como el suyo, mi pastor Manuel, tenemos otros pastores que se han preocupado en el pentecostalismo. Ya no dependemos solamente de pastores de iglesias protestantes históricas que nos vengan a enseñar hoy día de nuestra propia, del interior de nuestra iglesia. Han surgido pastores, líderes que se han preocupado de prepararse la palabra del Señor, y cada vez tenemos esto de contar con pastores con una formación teológica bíblica, pero aún así estamos al debe. Aún así tienen que abrirse nuevos espacios, nuestros pastores apoyarse en nuestros hermanos, los jóvenes, aprovechar a los profesionales que buscan también ahí como un lugar donde poder compartir lo que el Señor ha ido entregándole. Por eso la siguiente pregunta está relacionada a este aspecto teológico, que cuáles serían los principales focos que las iglesias pentecostales debemos seguir trabajando para afrontar estos nuevos tiempos y también para poder dar una respuesta a los cuestionamientos que cada cierto tiempo surge de distintos sectores, sean externos o internos. Gracias por esa pregunta. Es muy importante esa pregunta porque efectivamente esto nos muestra que tenemos una tarea todavía pendiente, una tarea por hacer y de ir profundizando. Entonces, la realidad social, diríamos, en algún sentido estamos mejor preparados hoy día que antaño, porque antaño habían pocos recursos, la gente era muy humilde. Hoy día en las iglesias el ascenso social se percibe mirando afuera nomás, primero el templo, cómo está estructurado, cómo está hecho, los materiales involucrados, la gran cantidad de autos que hay afuera. Yo alcancé a entrar a JBS cuando tenía afuera un abrevadero y era un lugar para poner caballo ahí con la soga y amarrarlo y tomaran agua antes cuando llegaban algunos hermanos. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros el ascenso social, que es una realidad, pero efectivamente hoy día nosotros tenemos que preocuparnos de algunos focos en los que la iglesia pentecostal debe llegar de mejor forma posible. Y claro, aquí tenemos que estar analizando interna como externamente. Entonces, internamente se dice, hay un libro que se llama La Iglesia del siglo XXI, que se escribió muy cerca del año 2000, y dentro de ese libro se
especifica el autor muy visionario de lo que él pensaba que debían ser las características de la iglesia para el nuevo siglo. Uno de ellos es que debe ser una iglesia preparada, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque las nuevas generaciones son muy preparadas, tienen más estudios, burguetean más en Google, en Internet, encuentran respuestas a todas las interrogantes, pero a veces no hay un buen filtro de saber si está correcto o no, porque uno lleva y recibe. Entonces, por ejemplo, por ahí hablábamos, de repente uno puede buscar la respuesta del significado de una palabra. Entonces, el significado de una palabra, si lo buscamos en la RAE, es distinto al significado de una palabra si lo buscamos en un diccionario bíblico, porque puede ser la misma palabra, pero desde el punto de vista del diccionario bíblico siempre va a ser diferente, porque tiene que ver la connotación bíblica, teológica, y en ese aspecto es que tenemos que nosotros preocuparnos de educar de buena manera a los miembros de nuestras iglesias para que estén mejor preparados para enfrentar, por así decirlo, esta demanda que hace la sociedad de hoy de tener respuestas, y respuestas convincentes, respuestas razonables, y entonces ahí está estas nuevas generaciones, sobre todo empujar para que hagamos nuestros propios institutos bíblicos, preparemos con nuestra teología pentecostal también a la gente, escribamos nuestra teología pentecostal, porque a veces no está escrita, hasta el minuto es más vivencial que escrita, y transmitámosla de buena manera, sobre todo con profesores que seamos desde adentro, que sepamos expresarnos. Entonces, se tiene que levantar también una generación de escritores pentecostales que podamos nosotros enfrentar de buena manera también estos peligros que encontramos, porque hoy día con la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede construir hasta cualquier discurso que uno quiera, pero artificialmente, entonces será representativo. Y acuérdense que las nuevas generaciones manejan mucho la tecnología, y de repente uno le puede dar una tarea a un joven y por ir a buscar el trabajo fácil puede apoyarse en este tipo de, diríamos, inteligencia artificial o plataforma para construir ciertos discursos teológicos, pero nosotros la principal herramienta siempre va a ser la palabra de Dios. Y ahí tenemos un factor a favor los pentecostales, porque nosotros nos llamamos el pueblo del libro, y hay hermanos que saben muchos versículos bíblicos, citarlos adecuadamente, pero nosotros, ¿qué debemos hacer con esos hermanos que realmente usan bastante bien? Y ahí están los que hemos estudiado la palabra de Dios. Sabemos que, por ejemplo, en una sana hermenéutica, en una sana aplicación de los principios bíblicos para interpretar adecuadamente la Biblia, hay cosas que no se interpretan literalmente. Porque, por ejemplo, muchos, hasta el día de hoy, hay algunos pentecostales que interpretan el texto bíblico que dice: la mujer se salvará engendrando hijos. Eso es antibíblico. Pero está escrito en la Biblia, sí. Pero cada texto, para interpretarlo adecuadamente, tenemos que mirar el contexto. Esa es una de las reglas de la hermenéutica. Y ese versículo se interpreta bien cuando uno ve que en el contexto los versículos anteriores está hablando de Eva. Era Eva la única que tenía que salvarse engendrando hijos, pero no todas las mujeres, no todas las hermanas de nuestra iglesia. Porque ¿qué pasaría con aquella que es estéril, aquella que nunca ha tenido un hijo? Y la salvación en la Biblia a nivel general es por creer en Cristo. Entonces, esas serían las tareas internas de preparar a la gente de mejor manera, educarla, preparar profesores y luego teólogos pentecostales chilenos, porque yo que me he movido, he ido a casi todos los países de Latinoamérica, conozco, y usted fue alumno mío, hermano Pablo, en un ramo que se llama Teología Latinoamericana. O sea, en Argentina vean la cantidad de teólogos que tienen y libros que han escrito, y acá en Chile cuánto. Entonces ahí animamos a las nuevas generaciones a que se pongan a escribir, están mucho mejor preparadas, manejan mejor la tecnología, son mejores investigadores, leen más fácil, y por lo tanto tenemos que levantar una generación de hermanos que pueda dejar nuestra teología escrita para formar a las nuevas generaciones. Y ahí está también el desafío hacia afuera, hacia lo externo, de dar una mejor imagen, porque siempre nos miran en menos. Piensan que todavía éramos de aquellos de hace 100 años atrás, que eran las clases bajas de la sociedad. Díganme algunos de ustedes, ¿qué pastor pentecostal ha sido capellán de La Moneda?
ahí siempre funciona el pituto para que los históricos manejen esos puestos, y nosotros, si bien hoy día tenemos una buena cantidad de pastores preparados, pero todavía nos siguen mirando en menos. Entonces que sepan que realmente nosotros hemos elevado bastante el nivel y no dejamos de lado nuestra fe, nuestra, diríamos, preparación o nuestra formación pentecostal, porque seguimos muy arraigados con nuestras raíces y sabemos que el pentecostalismo sigue siendo fuerte en Chile. Y bueno, la tarea es justamente mostrarse de mejor manera hacia afuera, y para eso hay que superar también algunas trancas, podríamos decir, para usar una palabra, como por ejemplo que los pentecostales casi no se meten en política. Pero ¿cómo nos vamos a preparar generaciones para que participen en la política? Dejamos que los que no son creyentes, los que son ateos, gobiernen este país, en vez de que si hubieran creyentes por lo menos harían una mejor, diríamos, cantidad de leyes para poder bendecir positivamente con esas leyes en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. ¿Cómo ocurre con el día a día de tantos creyentes que trabajan anónimamente para superarse en su familia, y como hoy día sirven al Señor, emerge la familia positivamente y de esa manera también crecen ellos en toda su dinámica social, económica, y permite también que haya un mejor progreso en la sociedad chilena? Entonces eso mismo hay que llevarlo hoy día para poder también entender que hay nuevas generaciones de jóvenes que se preparan socialmente o van a una academia y llegan a ser personas muy educadas, y a aquellos hay que empezarlos a respaldar y apoyar para que puedan también mostrar hacia afuera lo que significa la presencia evangélica en tantos lugares de nuestro país. En ese sentido, mi pastor Manuel, comentarle a usted, a nuestros amigos que nos acompañan, incluso de fuera del país, estaba mirando ahí, Joelito, tenemos ya amigos desde Estados Unidos, Brasil, lo van a ver después unos amigos pastores desde Suecia y Australia que están interesados en este tema. Comentarles que durante el mes de junio en nuestra iglesia metodista pentecostal se hizo un seminario pastoral, un seminario que estuvo a cargo de los docentes del Seminario Metodista Pentecostal de Derecho Privado que dirige mi obispo Luis Quesada, y se dio a conocer un cuestionario que se le hizo así de manera aleatoria a todos los alumnos que integran de diferentes corrientes pentecostales, pero lo alarmante, lo reflejo de esa manera, es que dentro de las preguntas se hicieron algunas relacionadas al concepto sobre el bautismo del Espíritu Santo, entre ellas algunas preguntas si se creía en este bautismo, si se creía en la regeneración, si se ha experimentado de manera personal, qué nos enseña el Espíritu Santo acerca de este bautizo, cómo lo aplicamos en la vida diaria, los dones espirituales, etcétera, etcétera. Y los alumnos, al entregar las respuestas, fueron respuestas que realmente preocupan, porque eso demuestra a un nivel general, porque todos son alumnos pentecostales, que hay como una falta de conocimiento. Entonces, mi pastor Manuel, yo creo que es muy importante que del liderazgo de nuestras iglesias, nuestros obispos, nuestros pastores a nivel local, a través de algún discipulado, a través de algún seminario confesional o algún instituto bíblico serio y que esté vinculado también a nuestra forma pentecostal, nuestros hermanos puedan atreverse, puedan ellos tener esta oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero nunca perdiendo de lado el fuego del Espíritu Santo, que es un sello tan propio de nosotros. Bueno, y ahí está un poquito también esta idea de poder transmitir, por ejemplo, cosas básicas a las nuevas generaciones, sobre todo de aquellos que van a liderar o están liderando la iglesia. Por ejemplo, saber cuál es la diferencia de las versiones bíblicas, porque a veces algunos satanizan y piensan que la única Biblia correcta es la Reina Valera 60. Entonces, que fue hecha en 1569, entre paréntesis. Entonces yo le pregunto
a los que critican las otras Biblias, y bueno, ¿y qué pasa con la que había en 1959? Si la Reina Valera se hizo en el año 60, ¿ya? Y la de 59 no sirve. Bueno, hay iglesias que hasta el día de hoy usan la de 1909. Bueno, y en 1908 ¿qué se usaba? Y así vamos para atrás, ¿ya? Y para saber y darnos cuenta que son traducciones bíblicas que generalmente lo que hacen es justamente las nuevas, la Reina Valera es la misma que se ha ido haciendo revisiones cada cierto tiempo, pero se mantiene y es una buena Biblia, pero también aparecen otras traducciones y entre todas se complementan. Y mirar 2 o 3 siempre nos ayuda a comprender mejor el texto bíblico. Entonces, en ese sentido tenemos que ir conociendo todos estos pequeños detalles para que realmente sepamos, por ejemplo, ya no en el contenido de una Biblia, sino que en las famosas Biblias de estudio, que ahí sí que tenemos una variedad y un abanico bien grande en las librerías evangélicas. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás, varios años atrás, surgió la Biblia de estudio pentecostal. No sé si la conocieron o no, pero no era pentecostal de la idiosincrasia pentecostal chilena, era pentecostal de la idiosincrasia brasileña, ¿ya? Y en Brasil los pentecostales son las asambleas de Dios, no los pentecostales como los conocemos nosotros. Entonces, las doctrinas pentecostales que están ahí detalladas, porque entre paréntesis todas las Biblias de estudios tienen notas marginales en las que se van tratando de explicar ciertos pasajes bíblicos y en general, y esto pasa también con los libros de teología, la teología es la misma en un 80% para todas las denominaciones y los énfasis denominacionales van en el otro 20%. Entonces, por ejemplo, los bautistas van a destacar el bautismo. Esa Biblia pentecostal que les digo yo estaba hecha por la Asamblea de Dios, entonces destaca mucho las lenguas, el uso de las lenguas como la única evidencia de ser bautizado en el Espíritu. Pero los pentecostales chilenos creemos que son las manifestaciones del Espíritu, que hay diversidad de manifestaciones. Entonces es ahí donde a veces nos quedamos nosotros pegados en una Biblia, decimos la Biblia nueva, y peor aún cuando hoy día hay muchos pentecostales que usan la Biblia MacArthur, una persona que es cesacionista, ya que no cree en los dones del Espíritu, no cree en la manifestación del Espíritu para este tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestra historia? Cuando fuimos criados hemos visto y sabemos, y en cada culto terminamos orando por los que están enfermos y hemos visto cuántos milagros y sanidades. Entonces tienen los mismos criterios esas Biblias de los testigos de Jehová que dicen, bueno, si hay milagros lo hizo el demonio, lo hizo el diablo. Entonces, increíble, esas cosas no se pueden aceptar en nuestra teología pentecostal. Nosotros seguimos creyendo en el poder de Dios, en los milagros de Dios y en la presencia de los dones carismáticos para edificar la iglesia de Cristo. Así que esas son las tareas que tenemos que ir reforzando para formar a las nuevas generaciones de laicos y también de los que van a ir al ministerio pastoral. Importante lo que usted destaca, mi pastor. Previamente, usted también habló acerca de las divisiones dentro de la iglesia pentecostal. Y en nuestra historia los cismas han sido algo recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que estos han ayudado, fortalecido quizá también, y perjudicado a las iglesias pentecostales en nuestro país? Bueno, el estudio de la primera parte de esta pregunta que dice cómo ha ayudado, se han escrito hartos libros que dice, bueno, el divisionismo tiene su lado positivo, que es que se han creado muchas corporaciones y cuando sale un grupo de una y forma otra organización o otra iglesia, va con el entusiasmo y con el vigor de aquellos que no quieren quedar en menos, no quieren fracasar y hacen mucho esfuerzo, mucho trabajo y se levanta una nueva iglesia y por lo tanto ha crecido fuertemente la presencia de las iglesias en distintos lugares. Entonces, el crecimiento pentecostal un poco algunos lo atribuyen a este divisionismo que ha habido, ¿ya? Y no sé si será efectivo o no, pero sí uno en algún sentido ve que en algo pueden tener razón. Ahora, lo negativo o lo que perjudica esto es que justamente se generan estas antipatías entre las congregaciones que se dividen o los grupos que se van, que no se pueden tratar más y empezamos a tener comportamientos antiéticos o anticristianos,
porque la Biblia nos demanda a nosotros que nos perdonemos si es que hemos ofendido a alguien, y el que ha sido ofendido que perdone a los demás. Debemos preocuparnos de la unidad. Ahora, sí, tal vez nos ayudó al crecimiento, pero hoy día justamente estas agrupaciones pentecostales, algunos de esos líderes estaban en los bandos contrarios, y hoy día por lo menos se pueden sentar, se pueden conversar, se puede orar juntos y se pueden buscar puntos de encuentro en los que se permita, por ejemplo, avanzar en unidad y buscando el perfeccionarnos mutuamente hacia el futuro, porque, por ejemplo, el perjuicio lo vemos en que teniendo 115 años de historia, ¿qué colegio pentecostal hay? ¿Qué universidad evangélica? ¿Qué hospital evangélico? Usted va a Brasil y en cada ciudad hay un hospital evangélico en Brasil, ¿ya? Porque allá los pentecostales o las iglesias evangélicas en general unen sus esfuerzos para enfrentar desafíos que son más costosos. Una iglesia sola es muy difícil que haga una universidad, pero si nos juntáramos todos, teniendo casi un 20% de la población, podríamos hacer no una, sino que varias universidades. Hoy día tenemos capital humano en los miembros de nuestra iglesia preparados para que sean docentes, para que sean directores, y escuelas evangélicas son muy pocas las que hay, y un poco la tragedia que hay también en la enseñanza secular de los niños es porque no hay colegios para que nuestros hermanos manden sus niños y sean educados. Entonces, con suerte nos encontramos con una iglesia adventista por ahí que tiene colegios y que puede recibir a nuestros hijos. Algunos hermanos han mandado para allá, pero también son escasos. Entonces, son las tareas pendientes y el perjuicio que nos encontramos, que pudiendo tener una mejor presencia evangélica en nuestra sociedad, está disminuida producto del divisionismo que enfrentamos. Entonces ahí hay que unir esfuerzos, unir recursos para poder enfrentar y llegar a las tareas que han sido la falencia de estos 100 y un poco más de años de historia que tenemos acá en Chile. Así es, pues mi pastor Manuel, tenemos desafíos aún pendientes. Cuando uno ha tenido la oportunidad de salir al extranjero, justamente uno se da cuenta de estos tan abismantes diferencias que existen en nuestro país, siendo que Chile ha sido una cuna tan importante de espiritualidad, y de aquí el mismo pentecostalismo ha permitido que Brasil, bueno, más que nada Perú, Bolivia y Argentina fueran evangelizados producto de iglesias pentecostales, la Metodista Pentecostal, la IEP, después la Unida, la Pentecostal de Chile. Han sido misioneros justamente que salieron de acá, pero internamente todavía tenemos mucho que seguir creciendo. Por eso la siguiente pregunta es en aspecto de género. ¿Cómo crees que se debe abordar en nuestra iglesia esta igualdad que postula Pablo acerca entre hombres y mujeres? A veces se dice que teníamos una iglesia machista. Hoy día algunos dicen que se ha volcado más a una mirada feminista. ¿Qué desafíos tenemos a este punto que está tan en boga, está tan presente, mi pastor Manuel? Bueno, esa es una de las tareas que se debe focalizar el liderazgo actual de la iglesia, pero no solamente quedarnos, diríamos, en la idea, sino que llevarlo a la práctica. Porque, por un lado, se estima que cerca del 60% de nuestras congregaciones son de mujeres, ya 55, 58% más o menos. Y es cosa de entrar a una iglesia un día domingo y ver, pues siempre hay más mujeres que hombres. Pero efectivamente, darle los espacios al liderazgo femenino para las mujeres es una tarea pendiente del pentecostalismo. Y ahí hacer las relecturas en las escrituras, porque efectivamente, como usted mencionaba, hermano Pablo, a veces somos muy machistas para interpretar las escrituras. Entonces, por ejemplo, ¿habían profetisas en la Biblia? Sí. ¿Habían diaconisas en la Biblia? Sí. Ya Débora llegó a ser como una especie de capitana de un ejército, ya profetiza también. Entonces, claro, salen anotadas en menor cantidad que los varones, pero que salen, ¿ya? Entonces,
hoy día cuando las mujeres piden su espacio, hay que ir mirando el llamado, Dios lo hace, y tenemos que aprender un poquito. Por ejemplo, la iglesia cuadrangular vio que en algunos momentos de su historia habían puras mujeres dispuestas a ir y no varones, y ellos en algún sentido lograron poder poner la bendición sobre una mujer y otorgarles en este caso el rango de pastora para poderlo ejercer a plenitud. Y bueno, por ahí ustedes saben que dentro de la línea metodista pentecostal, uno de los obispos que ya no está en ejercicio al 100% dijo y pidió perdón a las mujeres, ¿ya? Y que había que reivindicar el ministerio pastoral femenino, pero ahora toca llevar a cabo eso y que no quede solo como un lindo discurso de una conferencia, ¿ya? Nosotros mismos en la Iglesia Unida, logré yo por lo menos, cuando se trabajaron los estatutos, que se pusiera ahí en uno de los estatutos que la esposa del pastor tiene el rango eclesiástico de pastora. Entonces, es reconocer un poquito el trabajo que hacen las mujeres y que en algunos casos es bastante extenso y también un complemento fuerte del trabajo que hacen los varones. Pero yo escribí, creo que alguna vez a usted, hermano Pablo, le comenté un documento que se llama Las sorpresas del movimiento pentecostal. ¿Ya? Ese está en internet, cualquiera lo puede buscar y encontrar. Y dentro de ello, en las investigaciones que hice, por ejemplo, me encontré con la sorpresa que las iglesias metodistas pentecostales nacientes, las dos primeras iglesias, la primera y la segunda, que estaban acá en Santiago, tenían oficialas. Acuérdense que los ayudantes del pastor acá en las iglesias metodistas pentecostales le llaman oficial, entonces ahí habían oficialas mujeres. Pero ¿por qué desaparecieron después? ¿Ya? Entonces ahí estaba el fuerte machismo que las fue relegando y después desaparecieron. Pero ¿por qué no, si hay tantas mujeres en nuestra iglesia, tantas con tantas capacidades, por qué no usarla? Entonces, claro, de repente uno se encuentra con sorpresa que el jefe coro es la jefa de coro, porque es una mujer, porque no habían varones, entonces en esa iglesia usaron una mujer, pero generalmente no lo hacen y ese pastor se defiende que no tenía otra persona y ella estaba dispuesta. Entonces, por la necesidad se han ido abriendo los espacios, pero toca ahora buscar mejores espacios para que las mujeres también puedan desarrollar ahí en el ámbito académico. Los que somos profesores, muchos de los mejores alumnos no son los varones, sino que son las mujeres. Entonces, abrirle espacios también para que sean docentes, para que sean predicadoras. Entonces, es increíble, por ejemplo, nosotros los pentecostales casi no le damos púlpito a la mujer. Y de repente vino una que se llamaba Dina Santamaría de Centroamérica, una mujer chiquitita, porque yo la fui a escuchar, era una bomba predicando, en el buen sentido de la palabra, una mujer de Dios que respiraba a Dios y predicaba mejor que muchos pastores pentecostales. Y resulta que a ella sí le daban todos los púlpitos, o sea, una extranjera, porque era de extranjero, podían darle púlpito y a las chilenas no. Entonces, en ese sentido, tenemos que romper esquemas, y si hay una mujer que es de Dios y que Dios la usa, que tenga los espacios también, y generalmente también sería positivo que se pensara en integrar a las mujeres al liderazgo principal de las organizaciones evangélicas. Pero esa es una tarea que está pendiente y que deben reflexionar también las cúpulas evangélicas. Y bueno, ahí siempre he dicho yo que una de las formas que nosotros, como somos hijos del metodismo, en este caso de Juan Wesley, la biografía de Juan Wesley la puede leer cualquiera en varios libros. Él creó la figura de lo que se llamaba las conferencias. Y en las conferencias era para tratar los grandes problemas que tenía que enfrentar las iglesias, pero a su vez buscarle solución. Porque yo, antes de ser pastor, fui ejecutivo bancario, 25 años. Y en el banco, cuando había un problema, nos citaban a reunión a las 8 de la mañana. Reunión hasta las 9. En una hora nos decían cuál era el problema y había que buscarle una solución. Y cuando llegué al pastorado, nos juntábamos en una reunión, había un problema, estábamos 3 días hablando y no encontrábamos ninguna solución y lo dejábamos para un mes más, volvernos a juntar a ver si es que podíamos encontrar una solución. Y a veces perdura eso sin encontrarle solución a un problema meses o años. Entonces nos toca ser más ejecutivo ahí y pensar
y buscar soluciones de una manera más rápida para poder ir enfrentando las nuevas realidades que nos toca como mundo evangélico. Porque si no, créanme, con el mundo que estamos viviendo, de repente va a haber una protesta de hermanas mujeres reclamando por sus derechos. Hay buenos sí casos, mi pastor Manuel, en relación a lo que usted ha estado mencionando, para que nuestras queridas hermanas Dorca o del Ministerio Femenino no salgan con la olla a protestar. Por ejemplo, hoy día uno agradece que ya en el púlpito no solamente sienten varones, sino que está hasta la pastora, puede estar ocupando un lugar de relevancia. Otra cosa interesante que va más allá de donde puedan estar sentadas es que en el caso de la Iglesia Pentecostal de Chile ocupan cargos directivos y hay una pastora del norte que es parte de la directiva del obispo Sergio Veloso. Por ejemplo, la Iglesia Metodista Pentecostal de Derecho Privado a nivel local, después del pastor viene la pastora y eso está en el estatuto de la Iglesia. También nos encontramos con agradables sorpresas que hay conferencias realizadas netamente por pastoras con mujeres expositoras que se encargan de todos estos detalles que son tan propias, hermanas relacionadas, pero todo en un mundo donde los pastores solamente están en una orillita observando el desarrollo, no tienen ninguna participación. Y destaco también, me sorprendió gratamente descubrir el caso de la diaconisa Elika Geisel, que ella fue alumna del Instituto Bíblico, que ella tenía una frase que fue muy impactante para su época, sin duda tuvo que haber sido muy vanguardista, que decía, de la cocina al púlpito. Entonces hubo una generación de ahí compañeras o alumnas suyas, mi pastor Manuel, en los tiempos del hermano Pablo Jó, que se atrevieron a estudiar, que eso también tuvo que haber sido para muchos un golpe en el bajo vientre, ver, por ejemplo, quien falleció hace poquito, nuestra pastora Elisa de Villanueva, del trío Los Evangelistas, ella era profesora también, entonces se han ido dando pasos, quizás no tan rápido como se quisiera, pero es uno de los desafíos que tenemos por delante, mi pastor, que la mujer pueda seguir desarrollando lo que el Señor también a ella le ha entregado. Sí, pues y por eso esos mismos ejemplos que mencionaba usted, hermano Pablo, van contribuyendo porque siempre alguien abre la brecha, alguien son los primeros y después ya se empieza a mirar de buena forma que existe esa posibilidad. Y usted sabe que, por ejemplo, en una de las iglesias metodistas pentecostales también han nombrado pastoras gobernantes, ¿ya? Cuando ha quedado viuda, generalmente se reemplazaba por un pastor, pero hoy día se le ha reconocido el trabajo pastoral de ella y algunas llevan algunos añitos ya ejerciendo el pastorado y lo han hecho bien. Entonces también eso va siendo un buen ejemplo de que las mujeres podrían a veces tomar estos espacios de liderazgo que lo muestran con creces cuando tienen ellas sus propios eventos, buenas expositoras, buenas mujeres de Dios, y que realmente nos asombra a veces mirar que también en el ámbito femenino Dios también a ellas las puede usar. Y transitar también, más allá del trabajo de hombres y mujeres por separado, también a la integración entre ambos, ¿no? Que no sé, pues, en nuestra tradición de culto, siempre hay un coordinador, un predicador. Coordina un hombre, predica una mujer. Coordina una mujer, predica un hombre, ¿no? Transitar también hacia esa unidad que tiene que existir también en la iglesia, pues si el Señor nos mandó a trabajar juntos, no los hombres por un lado, las mujeres por otro, sino que la gracia también del mandato que nos da el Señor es trabajar en unidad, ¿no? Y para avanzar también en eso, en algunos puntos, pastor, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Que durante los últimos años ha sido quizás un tema delicado para alguna iglesia. ¿Cuál piensa usted, basado en su experiencia ministerial, que son los principales desafíos del pentecostalismo en este aspecto y cómo se deberían abordar en nuestra iglesia?
Bueno, primero, aquí hay varias aristas. Primero, por ejemplo, tal vez observar otros tipos de liderazgo en otras denominaciones, porque el lenguaje de la administración de la iglesia tiene que estar focalizado en lo que la Biblia enseña, ¿ya? Y a veces hacemos escalas de grados eclesiásticos que con algunos nombres que no salen en la Biblia, ¿ya? Y buscar también, porque existe en esta dinámica del pentecostalismo o de los carismáticos, de los neopentecostales, otras líneas de liderazgo que generalmente son totalmente diferentes a los que nosotros observamos en el mundo pentecostal. Y, por ejemplo, por decir algo, en Chile casi no tenemos ningún evangelista famoso de renombre nacional o menos internacional. Casi todos los grandes predicadores argentinos son todos evangelistas, no eran ni pastores, ¿ya? Anacondia, Palau y etcétera. Entonces nos toca ahí mirar un poquito en la parte administrativa cómo poder también potenciar a esos oficios o esas funciones dentro de la iglesia para validarlos y para que realmente también aportemos al mundo latinoamericano nuestros propios liderazgos que Dios pueda formar en nuestra nación. Y ya en el plano interno, en la parte administrativa propiamente tal, nosotros no podemos inventar la rueda de nuevo. Por ejemplo, en el mundo pentecostal hace falta también pensar en el tema de la jubilación pastoral, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que los sacerdotes se tenían que jubilar, usando la palabra expresión, o sea, dejar de sus funciones. Entonces, hay iglesias que lo hacen. Para nosotros es complejo porque no lo tenemos pensado todavía, pero tenemos que estar dando una vuelta en ese sentido porque pastores muy mayores, diríamos, a veces en la vida de una congregación llegan a ser un obstáculo para que esa iglesia siga desarrollándose, porque ya se pierde la vitalidad, se pierde la energía y a veces se pierde la salud. Entonces, ¿por qué no acompañar a esos pastores en la última etapa de su vida de otra forma, ¿ya? Y buscar, por ejemplo, un copastor, como ocurre en otras iglesias, o lisa y llanamente jubilarlo. Pero para eso hay que crear un ambiente de seguridad social que nosotros los pentecostales no tenemos, pero otras iglesias sí las tienen. Y ahí hay que mirar, preguntar, intercruzar información y ver si es aplicable o no es aplicable a nuestra realidad. Ahora, en el plano administrativo interno del punto de vista económico, tenemos que ser lo más transparente posible, porque si somos cristianos, hijos de Dios, Pablo dice, debemos ser cartas leídas, y dentro de ello en nuestra economía debemos tener libros de contabilidad transparentes, y si nos piden, ojalá rendirle cuentas a la iglesia local, el pastor local, una vez al año. Nosotros lo hacemos en nuestras conferencias, pero también compartir ese informe con la congregación para que se vea que hay transparencia y que no tengamos miedo que nos digan que nos quieren supervisar la economía, porque si tenemos miedo tenemos algo que esconder y los hijos de Dios no tenemos nada que esconder, tenemos que ser bien transparentes al respecto. Lo concreto es que nuestras iglesias se hacen con los recursos que nosotros juntamos, con nuestra gente, con nuestros hermanos, y por lo tanto ahí hoy día tenemos hermanos mucho mejor preparados para manejar finanzas, tenemos contadores auditores, y etcétera, que nos apoyan bastante en la administración de los recursos. Y bueno, profesionales en todas las áreas que también nos ayudan a desarrollar de buena manera la parte administrativa. Así que también eso implica que se enseñe a llevar libros de contabilidad a las iglesias, sobre todo a los pastores que son más sencillos y más humildes, que a lo mejor no saben cómo hacerlo y a veces se asustan cuando uno les dice que tienen que llevar esto. Entonces ahí apoyarnos en los hermanos que sean los ayudantes, los pastores, y que puedan justamente ayudarles, como pasó con esto de la tecnología, ¿no? Que para muchos era como el tercer cajón del diablo, porque el primer cajón del diablo fue el piano, el segundo fue el televisor, y la internet era como el tercero, pero finalmente cuando vino la pandemia,
pucha, que nos ayudó y ha dejado unos nuevos ministerios al interior de la iglesia, ¿no? Los audiovisuales o comunicaciones, como quiera que se llama, que no es bíblico, pero que la, diríamos, necesidad del momento nos hizo que nos apoyáramos los jovencitos que manejaban la tecnología, y finalmente han sido espacios dentro de las iglesias que se han quedado y se han formado una especie de ministerio que nos ayudan a tener presente la iglesia también a través de las redes sociales. Así que por ahí va un poco también todo este tema de lo administrativo, que debemos también estar siempre pendientes para hacer carta leída y no tengamos nada que esconder. Si han estado conectados más de 50 hermanos, amigos, pastores divisos, hay a varios pastores queridos de todas partes, amigos de JBH, de la Iglesia Unida, de la Metodista Pentecostal, así que estamos contentos, querido Joel, porque sin duda de ahí tú vas a dar los saludos, los comentarios. Ha sido un gran aporte esta exposición de nuestro pastor Manuel Díaz Bascur, quien es doctor en teología. Lo destaco entendiendo siempre que los títulos que alcancemos, los grados académicos, son gracias a la misericordia del Señor, pero que uno de los nuestros pueda estar ahí encabezando o representándonos de alguna manera es algo que nos honra. Así que ya tenemos prácticamente la última pregunta que le vamos a hacer a nuestro pastor Manuel, a mi profe. Justamente una pregunta que está muy en boga. Hay una tendencia que se ha dado mucho, que de alguna manera ha remecido un poquito los fundamentos del pentecostalismo más tradicional, más clásico, criollo, justamente con una apertura a esta línea calvinista. También no desconocemos también estas ideas judaizantes que se han ido sumando en los últimos años, y también la irrupción del neopentecostalismo en nuestro país. ¿De qué manera podemos nosotros analizar que estas nuevas corrientes o antiguas corrientes teológicas de alguna manera han permeado en la teología pentecostal más clásica? ¿Cómo debemos abordarlo? ¿Puede haber un diálogo con estas líneas o estas corrientes que hemos visto que ha tocado sobre todo en los más jóvenes o en aquellas congregaciones donde no había una preparación bíblica y fue como la oportunidad de buscar más de Dios? Ya, esa es una muy buena pregunta. Ahí debemos partir recordando que las iglesias pentecostales somos conservadoras. Conservadoras, pongo el lápiz aquí porque hacia la derecha o hacia la izquierda están los extremos, ¿ya? En un extremo dentro del mundo evangélico, en el extremo positivo del mundo evangélico, o sea, hablando de que son evangélicos, está el liberalismo para allá. O sea, nos encontramos con creyentes que son liberales. ¿Qué significa eso? Que no creen en lo sobrenatural, ¿ya? Que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios. O sea, ideas como eso, bien liberales, y son supuestamente creyentes, pero que, por ejemplo, se toman una cerveza, se toman un trago, pueden ir a una fiesta, pueden bailar, pueden fumar, y etcétera, etcétera. Cosa que es tan contraria a la costumbre pentecostal. Pero por el otro espectro están los que no creen en Dios y un creciente ateísmo. Entonces tenemos que estar jugando entre medio de estas conductas y recordar que nosotros somos conservadores, ¿ya? Buscamos equilibrar la doctrina bíblica, las enseñanzas de la Biblia con nuestras conductas, pero nosotros sabemos, cualquiera que lee la Biblia no se puede portar como uno quiera, tiene que portarse como Dios ordena en las Escrituras. Y es ahí donde hay prohibiciones a ciertas conductas. Por ejemplo, todas las inmoralidades sexuales, la fornicación, el sexo con personas del mismo sexo, el sexo con animales, todo eso es perversión, ¿ya? Las conductas de embriagarse con vino está prohibido en la Escritura, y etcétera. Entonces hay un montón de prohibiciones. Al contrario, nos pide la Biblia que seamos santos. Y ahí recordar un poquito, si queremos nosotros mantener el pentecostalismo vivo,
tenemos que reconocer bajo qué ambientes llegó el pentecostalismo a Chile, bajo qué ambientes se producen los avivamientos desde el cual surgió el pentecostalismo. Y por lo menos tienen que darse estas características, los avivamientos, y que deben seguir siendo la tónica, la gran característica de los pentecostales, son en ambientes de oración, en ambientes de santidad, en un ambiente de búsqueda constante de Dios. Cuando esos elementos están presentes en la vida de una iglesia, siempre estará el Espíritu Santo visitándonos, ayudándonos, compartiendo con nosotros. Hay que recordar que para nosotros los pentecostales, la llenura del Espíritu es una segunda bendición, una segunda experiencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Él ya era creyente, ya había estado en Pentecostés, pero cuando estaba ante el Sanedrín fue lleno del Espíritu Santo y marcó la diferencia porque pudo hablar con denuedo y pudo defender la fe. Y después en el capítulo 5, porque ahí hace una especie de comparación, el autor habla de un matrimonio que era parte de la iglesia, pero que se llenó de Satanás. Entonces, nosotros creemos firmemente en la acción del Espíritu Santo y animamos a nuestra gente en nuestros cultos, en nuestras prédicas, que se llene del Espíritu. Y esa es una tarea que no debemos perder nunca, porque hemos visto tantos cambios de vida, las experiencias, la transformación, el trabajo. Nosotros que hacemos es predicar, pero el trabajo lo hace el Espíritu Santo cuando actúa en el corazón, lo cambia, lo transforma, y personas que jamás íbamos a pensar que podían ser cambiadas solo por el poder de Dios, solo porque el Espíritu Santo actúa en ese corazón. Entonces hay un cambio tremendo y radical con ello. Pero nosotros tenemos que entender que hay otras corrientes, efectivamente, que hay otras líneas, y son, diríamos, nuestros hermanos en Cristo. Son también, o nuestros primos, como quieran llamarle, que ven la Biblia desde otra óptica, pero nosotros no haremos nada por cambiarlo a ellos, pero no queremos que ellos tampoco nos cambien a nosotros, ¿ya? Porque nosotros somos pentecostales, hemos sido formados así, hemos sido criados así, hemos vivido la fe así, y sabemos que es verdad, porque además hay en la teología nuestra, es 100% bíblica, 100% bíblica. Lo único que nosotros le agregamos la vivencia, ¿ya? Lo subjetivo de la salvación o de la santificación, porque viene un hermano, acuérdense que nosotros somos muy crédulos de los testimonios. Entonces cuando un hermano viene y dice, mira, Dios me salvó y esto hizo conmigo y me habló y me dijo esta cosa, si van a las otras iglesias lo mandan a un hospital psiquiátrico, porque dice, ¿cómo que Dios le va a hablar si Dios no habla con los hombres? Pero nosotros vemos, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos sigue hablando de las mismas muchas veces y de las mismas muchas maneras, y para eso ha dejado las formas que tiene Dios de comunicarse con el hombre. Y bueno, ahí está esta hermosa experiencia de vida que las iglesias pentecostales hacemos viva, la experiencia del Espíritu. Yo les digo a algunos, por ejemplo, los cesacionistas que dicen, no, si la misma historia demuestra que desaparecieron. Claro, desaparecieron cuando la iglesia se hizo mundana, pero cuando la iglesia está santa aparece todo lo sobrenatural y lo de Dios. Y lean la historia de los amigos o de los cuáqueros. El fundador de los cuáqueros, Jorge Fox, decía, no puede ser que exista un cristiano que no disfrute al Espíritu Santo, que no disfrute la presencia del Espíritu Santo en sus cultos, porque el Espíritu Santo llena el vacío más íntimo del ser humano, llena el corazón, alegra el corazón. Y claro, cuando Dios llega a través del Espíritu Santo a tomar posesión de un creyente, no todos reaccionan igual. Y por eso algunos de ellos reaccionaban tiritando, y por eso le pusieron los cuáqueros, que es la palabra en inglés que significa cuáquero, terremoto o temblor, ¿ya? Entonces, lo vemos hoy día en nuestra iglesia cuando hay hermanos que están temblando, ¿ya? ¿Y por qué? Si uno fue criado así y vemos a esos hermanos con vidas transformadas, entonces las creemos, las aceptamos y no nos da miedo. Al único que le da miedo a estas cosas son aquellos que nunca han vivido la presencia del Espíritu en sus vidas. Así que, claro, nos toca dialogar con ellos, saber que son distintos a nosotros, pero que también en general en un 80% tienen
las mismas doctrinas, la misma fe, y aprender que con diferencias llegaremos al cielo, ya como algunos de ellos en su programa a veces comparten la experiencia de Juan Wesley con Jorge Whitefield, dos personajes que Dios usó para llevar un avivamiento a Inglaterra o a los Estados Unidos entre el 1700 y el 1800. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Uno era arminiano, el otro era calvinista, pero los dos pudieron hacer la obra del Señor, porque al fin de cuentas hay pequeños detalles que nos pueden separar acá. Por ejemplo, ¿cuándo va a regresar Jesús? Pero que regrese Jesús, regresa, porque eso lo dice con claridad. Que sea antes la tribulación o que sea después va a ser secundario. Lo concreto es que Jesús regresa. Claro, nosotros tenemos una teología también relacionada con la escatología y que tenemos un punto de vista con eso, pero no vamos a perder la salvación por creer A o por creer B, porque lo concreto es que la Biblia dice que Cristo regresa y nosotros lo esperamos con ansia y con anhelo. Entonces, en ese sentido es que tenemos que aprender también a desarrollar buenas amistades con los hermanos de la línea reformada y de esas iglesias que son un poquito diferentes a las nuestras. Sí, hay una frase que aprendí en el seminario pastoral, que les hacía comentario hace poco, que fue muy potente para mi vida y me ha hecho mucho eco, que dice: tenemos pentecostales sin Pentecostés. Estamos viviendo un pentecostalismo en este tiempo donde como que el que habla en lengua se ve como una persona, o como se dice en la jerga secular, un bicho extraño, siendo que Willy Hoover, hace más de 100 años atrás, en el texto que él nos legó, lo dijo textualmente: ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? Se refería a los hechos de los apóstoles. Y el pastor simplemente, con mucha sabiduría, respondió: no hay impedimento alguno, sino el que esté en nosotros mismos. Entonces, estos pentecostales que no viven el Pentecostés, imposible, ya es una mirada más al interior de nuestras iglesias pentecostales. ¿Cómo vamos a seguir viendo milagros, sanidades, hechos sobrenaturales, danza, o esta búsqueda incesante, esta llenura del Espíritu Santo, si no sale de nosotros mismos? O sea, más allá de cualquier otra corriente o algo que haya provocado un éxodo de nuestras filas de hermanos, de amigos, yo creo que va en estos desafíos que tenemos que seguir reflexionando después de este programa. Es algo que tiene que estar presente en nuestras conversaciones. Tiene que estar en primer lugar en uno, en buscar más de Dios, en buscar más de la palabra del Señor, en buscar más del Espíritu Santo. No nos podemos conformar con lo que se nos enseña el día domingo. O sea, tenemos que, en estos tiempos tan veloces, donde sobre todo en las ciudades grandes, como que es el único día, el domingo, donde nos congregamos y llevamos ahí a nuestra familia, considero que tenemos que ser pentecostales, pero con el fuego del Pentecostés. Es algo que a lo mejor nos tiene que motivar en nuestra reflexión personal, más allá de la misión de la iglesia donde nos congreguemos. Tiene que ser algo que nosotros busquemos más de Dios, porque ese poder está presente en estos tiempos. Bueno, quería compartirle algo que me bendijo mucho en esta semana y que uno lo nota en algunos de nuestros hermanos. Está bien, hay algunos más pausados que otros, pero independiente si uno es más expresivo, más gritón, más introvertido, lo importante es creer que somos instrumentos en las manos del Señor, y si Él nos manda a ungir, es el Señor el que va a sanar, el que va a restaurar, el que va a purificar. Eso nada más. Bueno, en general yo quisiera también mencionar nomás algunos de los desafíos que tenemos por delante, ¿eh? Aparte de todos los que hemos conversado, por ejemplo, reencantar a los cristianos, sobre todo pentecostales, sin iglesia, porque hoy día hay muchos que se han quedado en sus casas por distintas razones, pero es traerlos de regreso al redil. También va a influir mucho el liderazgo preparados teológicamente de mejor manera, ¿ya? Porque algunos se fueron porque no encontraban liderazgos adecuados para el mundo de hoy. Y hay muchos que han emigrado a las iglesias históricas,
pero allá echan de menos que repitan la canción, ¿ya? Que cante de nuevo el coro, porque no está. Allá en una iglesia histórica, si tienes 3 estrofas, cantan 3 estrofas y listo. Y si alguien se emocionó o se está emocionando al final, no se puede seguir emocionando porque no lo cantan más, no creen en la emoción. En cambio, los pentecostales vemos que 2 o 3 se emocionan y repetimos el himno y vamos cantando de nuevo, y gloria a Dios por ello, ¿ya? También levantar teólogos pentecostales, era lo que habíamos dicho, y también que surjan generaciones que se validen en los espacios públicos, ¿ya? Salir fuera de nuestras murallas y tener una mejor presencia en la sociedad, también en la política. Pero uno que quiero mencionar aquí, la continuidad en la historia espiritual familiar. Que no se corte el eslabón, porque hablábamos hoy día con un pastor que se ha especializado en tocar el tema de la Agenda 2030 de la ONU. Y esa agenda ve a la iglesia evangélica como un obstáculo para llevar adelante toda la agenda de este mundo supersexualizado, pero con parejas igualitarias, donde ya se prohíba por algún sentido el tema, o sea, ya no venga el nacimiento de nuevas personas, porque ya no habría nacimientos nuevos. Y si uno mira un poquito, y hay que mirarlo con preocupación, aún los pentecostales, nuestros abuelos o nuestros padres tenían 8, 10, 12 hijos. Yo soy de una familia que somos 5, con mis hermanos casi todos tenemos 4 hijos, y los hijos nuestros tendrán 2 o 3, y las nuevas generaciones tienen 1 y máximo 2. Pero si este criterio sigue, y ayer salía en la prensa acá en Chile, decía que prácticamente nos va a pasar lo mismo que en algunos países de Europa, que prácticamente en unos 30 o 40 años más la población nativa del país va a disminuir por lo menos en un 30 o en un 40%, porque no se está en el mismo ritmo reemplazando los que mueren. Entonces eso también afectaría al pentecostalismo, porque no estaríamos nosotros produciendo los nuevos cristianos que van a seguir. Por último, la brecha generacional pentecostal, estadísticamente hablando, por los nacimientos, los nuevos creyentes que son de las mismas familias nuestras. Nosotros procuramos siempre crecer un poco más con aquellos que no conocen al Señor, pero el desafío interno es que hay también hijos nuestros que se están alejando de la fe. Hoy día, y ustedes pueden mirar por ahí, de estos han circulado encuestas en las redes sociales, encuestas serias, que dicen que el país en el que más ha crecido la increencia, ateísmo y agnosticismo en los últimos o en las décadas de este siglo XXI es Chile, el número 1. Es el que más ha crecido. Y véanlo en los jóvenes mayormente. Entonces nosotros tenemos que tomar en serio eso, porque también el gran desafío es cómo reencantar a los jóvenes para que no se vayan, para que sigan manteniendo la fe de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres, y así, para que el pentecostalismo se pueda proyectar como una bendición que ha llegado a este país y que ha elevado el ascenso social de cuántas generaciones, ha elevado también económicamente a esta nación, que en algún momento llegó a ser el ejemplo de toda Latinoamérica, pero después con la increencia, el libertinaje, este país empezó a decaer fuertemente, y eso también ha afectado la vida de las iglesias. Entonces, que el pentecostalismo no sea de los viejos solamente, sino que también los jóvenes necesitan palpar, vivir y dimensionar la vida del Espíritu, una vida fluyente, que cambia, que transforma, que bendice y que llena el corazón. Y ese tal vez debe ser uno de los desafíos más grandes que tenemos para estas nuevas generaciones. Amén. Gracias, mi pastor Manuel, por el tiempo que se dio hoy día de conversar con nosotros acerca de una cuestión que uno cada cierto tiempo tiene que repensar, ¿no?
ver nuestro estado actual, ver qué tenemos que cambiar, porque tenemos la gran comisión de acercar el Evangelio a todas las personas que podamos. Y bajo estas premisas tenemos que avanzar, tenemos que pararnos, mirar, hacer algunos ajustes y seguir en la misión que nosotros tenemos. Y vamos a agradecer, bueno, le agradecemos a nuestro pastor Manuel y agradecemos también a todas las personas que nos han visto y que han participado con nosotros en esta transmisión. Estaba viendo las estadísticas de esta conexión y tenemos más de 40 comentarios, se ha compartido muchas veces el enlace y hemos tenido un alcance de más de 1000 personas en esta noche. Así que lo vamos a echar más seguido, ¿no? Bueno, vamos podemos aportar con mucho gusto, porque también acuérdense que otro de los desafíos, y el último que menciono, es que tenemos que ser la voz de los sin voz, ¿ya? Y a veces, bueno, páginas como esta llevan las inquietudes de muchos de nuestros hermanos que a veces no están los espacios para plantear las inquietudes, pero que aquí las podamos escuchar, pero también hacia afuera, ¿no? Hacia afuera tenemos que comentar y decir cuáles son las necesidades que este país tiene y que los políticos de turno tienen que procurar traer las respuestas y las soluciones, porque también la iglesia tiene que decir algo con lo que ocurre en la sociedad. E invitar respetuosamente a que en nuestras iglesias pentecostales se abran estos espacios de diálogo. Yo no creo en oponentes en nuestras iglesias. Yo creo que todas las voces dialogantes, en un respeto hacia nuestras autoridades eclesiásticas, tienen cabida. Y cada vez que haya una conferencia o haya un seminario bíblico, un seminario pastoral, una conferencia semestral, existen estas oportunidades donde no solamente se hablen de los temas administrativos o las típicas elecciones de autoridades cada cierto tiempo, sino que realmente se abran espacios para temáticas espirituales que permitan enfrentar estos tiempos, porque de lo contrario estamos cayendo en una rutina donde nos están abriendo los ojos, donde tenemos hermanos jóvenes, profesionales, familias que no siguen el Evangelio de Jesucristo. Tenemos por ahí, yo creo que mi pastor Manuel se ha encontrado con personas que fueron evangélicas en su minuto y terminan siguiendo líneas filosóficas, orientales, y cuánta cosa va surgiendo cada cierto tiempo. Entonces, yo creo que estos espacios de diálogo, de conversación, que Dios nos ha permitido a través de Archivo Pentecostal, son importantes para que posteriormente Dios permita que nuestras autoridades puedan hacerlo al interior de nuestras amadas iglesias pentecostales. Querido Joel. ¿Tenemos saludos de las redes sociales? Vamos a poner algunos, son muchos, no vamos a alcanzar a ponernos todo, pero vamos a ver acá, tenemos, bueno, saludos aquí para nuestro pastor Manuel, varios saludos, ¿sí? Saludos, Pastor Manuel, aquí expectante. Bueno, son del principio. También saludos de un conocido mío, del hermano Marcos Zamorano, también miembro del Archivo Pentecostal. Saludos a mi hermano y también a nuestro pastor Manuel. Nos acompañó también Felipe Painequeo, del Ministerio Metodista Pentecostal. También saludos para nuestro pastor. Saludos cordiales a mi pastor Manuel Díaz y mi ex compañero Pablo. Pastora Carolina. Pastora Carolina Mellado. También desde Temuco, nuestro pastor Jiménez. Hay en el pentecostalismo una fracción secesionista y reformada que está pagando y dividiendo las congregaciones. ¿Hay alguna observación de nuestro pastor? De nuestro hermano Marcos Soto, ¿la tradición pentecostal le ha hecho daño al pentecostalismo? Una interesante pregunta. No sé tradición, religiosidad, costumbres. Claro. Saludos también de nuestro hermano Fabián Muga, que nos escribía ahí. Acá de Miranda Ángel.
El IEP o IEBN es una gran ayuda a la formación teológica, pero en algunas denominaciones es un esfuerzo personal y no de una denominación. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de nuestro pastor Manuel, pues de forma personal, autónoma, él con sus medios y recursos alcanzó un connotado grado en la teología. También saludamos a nuestro hermano Fernando Fuentes, mando un saludo a nuestro pastor Manuel, a nuestro hermano Pablo, a quien habla. Saludos también desde la Iglesia Unida de Limache. Nos acompañan, son hartos, no alcanzo a ponerlos todos, pero gracias a todos, a todas y cada uno de ustedes quienes nos acompañaron en esta noche, y les invitamos porque tenemos próximamente en Archivo Pentecostal este día, el sábado 6 de julio a las 20 horas, una exposición, ¿ya?, por parte de nuestro hermano Pablo Santis Lipán, ¿ya?, a las 20 horas este sábado, análisis y evaluación de los 5 puntos del calvinismo y arminianismo. Nuestro hermano Pablo es miembro del Archivo Pentecostal y nos va a estar compartiendo este interesante tema, así que los dejamos a todos invitados para este sábado a las 20 horas. Vamos a estar transmitiendo también como Archivo Pentecostal esta importante temática que, como conversábamos acá, ha estado tan latente esta última semana, este último tiempo en nuestras iglesias, en las redes sociales. Así que siempre es importante tener estos espacios de conversación, de diálogo, que enriquecen, nos enriquecen a nosotros de conocimiento, nos permiten generar una opinión, pensar y repensar lo que hacemos, lo que necesitamos. Y bueno, agradecemos, reitero, a todas las personas que hasta esta hora nos han acompañado. Y, hermano Pablo, algunas palabras ya para ir finalizando. Sí, gracias, querido Joel. Solamente estaba aprovechando también de mirar rápidamente desde las ciudades que uno distingue de nuestros pastores, amigos. Por ejemplo, Bellatalca, Arica, San Vicente Tahuatahua, Temuco, Angol, Peñalolén, acá en la región metropolitana, en Pudahuel, Quilpué, Curicó, Rengo, Calbuco. Eso fue como así, dentro de los minutitos que tú estabas hablando, capté, así que nuestra gratitud a ellos. Naturalmente, volver a agradecer el tiempo de nuestro querido pastor Manuel Díaz. Él tiene mucha actividad en la Liga Bíblica, como también en su iglesia en Santiago Centro, que también aprovechamos de saludar a los hermanos que estuvieron de aniversario recientemente. Naturalmente, agradecer también a nuestra pastora Sandrita que nos haya prestado a nuestro pastor Manuel, y agradecer estos espacios. Quiero recalcar que tenemos la oportunidad de aprender, de poder instruirnos con pentecostales que se han esforzado. Tú dijiste algo muy cierto, Joel. Nuestro pastor Manuel, él se preocupó en estudiar con sus propios recursos, y hoy esa visión, ese sentir, lo que Dios puso en su corazón, ha hecho que muchos de nosotros y muchos otros alumnos de diferentes iglesias pentecostales seamos bendecidos. Así que me sumo a todas las palabras, comparto lo que ha dicho nuestro pastor, y permita a Dios que estos desafíos no tengan que pasar 3 ni 4 generaciones, sino que en nuestros hijos, en nuestros nietos, veamos estos cambios. No nos vamos a apartar nunca de nuestro fundamento, que es la palabra del Señor. Eso es invariable e infalible, pero sí tenemos que ir aprendiendo de estos cambios que va teniendo el mundo, y la iglesia, sea cual sea el letrero, es parte de este mundo de transformaciones. ¿Quién se hubiera imaginado, mi abuelo, de que íbamos a estar predicando por internet en algún minuto? ¿Cuándo? El uso de estos medios de comunicación. ¿Cómo le vamos a sacar buen provecho a la inteligencia artificial? Que es un tremendo temazo que la dejó rebotando nuestro pastor Manuel, porque son nuevas cosas que van apareciendo, y la iglesia evangélica, sobre todo nosotros los pentecostales, tenemos que estar ahí a punto. Así que gracias nuevamente a todos por acompañarnos, y dejamos ya en las palabras finales a nuestro querido pastor. Tú, Joel, tienes también algo que decir. Sí, bueno, sí, a ver, Joel primero. Sí.
Ahora, para darle el paso a usted, pastor, para algunas palabras y también una oración por las iglesias pentecostales y la bendición por esta actividad que hemos realizado. Bueno, muchas gracias, hermano Joel, hermano Pablo, por esta oportunidad de poder dirigirnos a muchos hermanos y pastores que quieren saber un poquito más de estos temas y aterrizar los desafíos que tenemos como el mundo pentecostal, ya que son múltiples, como lo hemos estado conversando. Y bueno, en cuanto a la pregunta que se hizo ahí, el hermano Marcos Soto creo que fue, de la tradición, si era buena o dañina, ¿ya? Bueno, la tradición en general siempre es positiva para una nación, para una familia, también para una iglesia. El tema está que a veces la tradición se transforma en dañina en una iglesia cuando se sube por encima de la Biblia, de los principios y valores bíblicos y se quiere poner más a la altura de una doctrina bíblica. No, la tradición es algo que generalmente debe ayudarnos a respetar nuestra historia, pero que hay algunas cosas que podrían ser complejas y entender que ahí lo que manda siempre es la palabra de Dios, ¿ya? Y esa es la que debe ser nuestra guía, nuestra ruta que debemos seguir, y nos toca, por lo tanto, en este caso, para las nuevas generaciones, un último desafío sería mayor demanda por enseñanzas más profundas para las nuevas generaciones que son mucho más preparadas, ¿ya? Hablando escolásticamente, ya por la tema de que han pasado por la enseñanza media, la educación profesional, universitaria, y que prepara a la gente para tener una mente un poco más, diríamos, preparada para cuestionar o para buscar respuestas de buena forma de las temáticas que les convocan o que les causen algún grado de preocupación. Y nosotros no tenemos que tener miedo, los que somos pastores, porque no hay preguntas nuevas. Todas alguien ya las hizo y todas tienen una buena respuesta, y créanme que jamás podrán quitar nuestra fe producto de que alguien diga, mira, esta pregunta nadie me la puede contestar y por lo tanto están mintiendo. Nosotros trabajamos con la verdad de Dios. La verdad de Dios es la palabra de Dios y ella se defiende solita, ¿ya? Entonces hay que saberla mirar, leer, investigar y amarla, porque una de las cosas que ustedes comentaban de por qué yo me puse a estudiar la Biblia era porque justamente en mi liceo los amigos me hacían preguntas y yo decía, debe estar la respuesta. Iba a preguntarle al pastor que tenía en esa época y le decía a mi pastor, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Y él me decía, ore al Señor y Dios le va a dar la respuesta. Entonces me dejaba con la bala pasada. Yo decía, no puede ser, pues si tienen la razón los que son enemigos de la fe, entonces estamos predicando una mentira. Pero la Biblia habla que es la verdad de Dios y que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, claro, después estudiando me enamoré de las Escrituras y espero que todos se enamoren de las Escrituras porque en ella, como dijo Jesús, parece que encontramos la vida eterna, ¿ya? Encontramos los valores, los principios de Dios y esos siempre van en beneficio del ser humano. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos, aquellos que son más jóvenes, inviertan su tiempo estudiando la palabra de Dios, porque eso va a traer buenos resultados para sus vidas, para su familia y también para sus iglesias. Pero un buen creyente sirve a Dios y sirve a Dios en la iglesia. No es para hacer problemas en las iglesias, es para servir a Dios, para apoyar la obra de Dios. Y si su pastor no ha tenido la suficiente preparación, bueno, usted esté ahí al lado para levantar los brazos y para apoyar la obra, porque Dios abre espacio. Acuérdense que a David lo sacó de allá del campo y lo trajo y después lo llevó al palacio. Y a cualquiera de nosotros el que nos abre puertas es Dios. A mí me ha abierto puertas, pero solamente por la gracia y la misericordia de Dios, sabiendo que Él tenía planes maravillosos para mi vida. Entonces, solamente animarles a eso y ya terminar orando efectivamente para que Dios se glorifique en nuestras iglesias pentecostales, que los planes que tienen nuestras autoridades, los obispos con estos trabajos, que se puedan plasmar un poquito más allá de lo que se ha planificado en los años anteriores, que era una celebración una vez al año. Entonces ya por lo menos se están tirando líneas, según entiendo, para hacer un poquito de otras cosas
que justamente van algunas de ellas en la línea de lo que aquí hemos conversado. Y bueno, sacar provecho de los distintos elementos humanos que Dios ha levantado en todas nuestras corporaciones. Hay buenos pastores, buenos siervos de Dios, hay buenos maestros que Dios ha levantado y que pueden servir justamente para enfrentar estos desafíos que el pentecostalismo también debe enfrentar en el mundo de hoy. ¿Ya? Así que oramos, Señor, agradecido profundamente por este tiempo de poder compartir con nuestros hermanos de Archivo Pentecostal. Gracias, Señor, por el respeto que ellos tienen hacia el movimiento pentecostal, por toda la infraestructura que ellos siempre comparten en sus links, en su página, para que nosotros, los que no estuvimos en el pasado, a través de imágenes, de fotografías, de experiencias, podamos conocer un poquito más de nuestra propia historia. Y dentro de ello te agradecemos, Señor, porque un día llegaste a esta nación cuando no había esperanza, cuando había una pobreza extrema, donde Chile era uno de los países más pobres de Latinoamérica. Pero llegó el pentecostalismo, llegó el evangelio, tocó vidas, transformó corazones, y tú permitiste, Señor, que la iglesia se fuera validando, fuera abriendo espacios, y hoy día hay hasta una ley que permite que tengamos un Día Nacional de Iglesias Evangélicas. Y mucho de eso se debe al trabajo de los pentecostales, de muchos de nuestros hermanos que no sabían leer ni escribir, pero que te amaron con todo el corazón y que nos legaron esta experiencia maravillosa de acercarnos a ti, disfrutando de la presencia de tu Espíritu Santo. Que tu bendición esté, Señor, en cada denominación, en cada obispo, en cada pastor pentecostal, algunos con menos preparación, otros con más, pero todos, Señor, luchando por agradarte a ti y por mostrar un mejor servicio cada día. Tu bendición para nuestros hermanos que han dirigido esta conversación, sígueles dando gracia para que también contribuyan, Señor, desde sus quehaceres a nuestro mejor conocimiento y comprensión de los temas que nos convocan en el mundo de hoy. Te pedimos tu bendición para todos los que han estado conectados. Gracias por los saludos y tu bendición pueda seguir con nosotros esta nueva semana. Lo rogamos y suplicamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos despedimos. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. El sábado. El sábado. Archivo Pentecostal es un espacio cultural que surge para facilitar el acceso a la historia pentecostal chilena, movimiento espiritual de principios del siglo XX, que no se separó de Wesley ni del metodismo, sino sencillamente del gobierno de la Iglesia por causa de conciencia. Al tener la fe que los acontecimientos del Pentecostés que iniciaron la Iglesia de Cristo podían manifestarse en nuestro país por medio del Espíritu Santo. Archivo Pentecostal tiene como objetivo dar a conocer el movimiento pentecostal mediante una interesante variedad de documentos, fotografías, exposiciones, videos y entrevistas, a modo que las nuevas generaciones puedan conocer sus raíces evangélicas y establecer redes entre las variadas expresiones pentecostales. La misión de Archivo Pentecostal es acercar a los interesados con nuestro pasado histórico, permitiendo el reconocimiento de las diversas iglesias que lo constituyen y saldar una deuda cultural, cumpliendo con la tarea de satisfacer e incentivar las necesidades de la comunidad, rescatando y difundiendo nuestros valores cristianos. Hoy damos gracias a Dios porque este espacio es una realidad, esperando en Dios ser un medio de acercamiento a nuestra identidad pentecostal y sus programas de extensión sean de beneficios para muchos.